Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mogul Desarrollo. Hoy hablaremos del miedo. Del miedo como estrategia para la obediencia civil y del miedo como estrategia de ventas. Hoy vamos a examinar el atajo emocional más poderoso de todos, el miedo. Vamos a desentrañar cómo esta emoción primitiva se convierte en una estrategia fundamental para vender productos, imponer narrativas y controlar a la población. Y veremos cómo el diseño visual y la narrativa no solo lo representan, sino que lo amplifican, creando un camino rápido hacia la obediencia cívica. El objetivo no es solo crear conciencia sobre el problema, sino entender la mecánica neuronal detrás de la manipulación. Aquí empieza el nuevo episodio de Mogul. Un espacio para revelar insights, crear diálogos y descubrir juntos soluciones para el desarrollo del país. Bienvenidos. Empecemos con la base científica. ¿Por qué el miedo es tan efectivo? ¿Qué hace que el cerebro se detenga y preste atención al miedo por encima de la lógica o de la esperanza? A ver, el miedo no es una emoción per se, es un sistema de supervivencia. Cuando tú percibes una amenaza, tu cerebro activa una respuesta que anula, bloquea todas las demás funciones. Aquí entra en juego la amígdala, que está ubicada acá atrás, que es como nuestro sistema de alarma. Les cuento una historia. ¿Ustedes creen en fantasmas? Sí. No. Una tarde de febrero, en Edimburgo, bajo cero, en Escocia, hace muchos años, llego a un hotel, me quedo y con un roomie compartíamos habitación, me quedo solo en la cama de la habitación de un hotel cuyos ventanales eran piso-techo, y los ventanales daban a la calle. Y mi compañero de habitación sale de la habitación y ¡puf!, se abren los ventanales. Estábamos bajo cero, pleno invierno. Regresa mi compañero y me dice: Andrés, palabras que están censuradas para este podcast. Cierra el ventanal, lo cierra, le pone seguro y me dice: ¿sabes qué? No, voy a salir de nuevo. Yo, ok, yo me quedo aquí echado, me acosté en la cama. Sale de la habitación y ¡puf!, se abrieron de nuevo los ventanales. Y vi el peso de un cuerpo que hundía la alfombra con unos pasos que se acercaban hacia mi cama. Y luego vi cómo se hundía la cama a la altura de mis pies con el peso de un cuerpo que se sentaba ahí. Y lo único que se me ocurrió fue ponerme la colcha hasta acá arriba y empezar a decir: Padre nuestro que estás en el cielo. Creo en fantasmas. Yo también. David Eagleman, el neurocientífico, explica que gran parte de nuestro cerebro opera fuera de la conciencia y que el miedo es un sistema automático. En ese momento yo no me puse a pensar en cuáles eran las probabilidades estadísticas de la aparición de un fantasma en la habitación y que se abran las ventanas con la fuerza del viento. No, pensé que había un fantasma y que efectivamente estaba, que por cierto desapareció después de que recé. Cuando la amígdala, esta alarma que decía yo, se dispara, libera dos cosas. Por un lado dispara cortisol y por otro lado dispara la adrenalina, que es la que te pone alerta, ¿no? Es dos neurotransmisores, cortisol y adrenalina. Y el cerebro se concentra en solo una pregunta: ¿cómo sobrevivo? ¿Cómo sobrevivo? En este estado, el pensamiento racional, ¿te acuerdan del sistema 2 de Kahneman? Uh-huh. El de pensar, deliberativo, analítico y demás. Es como que reflexivo, es como que se apaga, ¿no? Digamos que se degrada. Y el pensamiento intuitivo y rápido, el sistema 1, se activa a 100 o a 1000, está listo para actuar. ¿Se acuerdan de la historia que les decía? Vas por la calle y un perro te ladra, tú no te pones a pensar: perro que ladra no muerde. No, tú sales corriendo porque ves al perro ladrando y el cerebro está buscando es una solución rápida, el fight or flight, lo enfrentas o huyes. Una solución rápida, esa solución rápida es un atajo mental, una heurística, un sesgo mental, es una manera de enfrentar rápidamente una amenaza. Funciona con perros ladrando, con fantasmas en tu habitación, con estrategias de ventas o con el control que intentan hacer un producto o un candidato de tu cerebro. Entonces las marcas no venden un beneficio, venden un alivio, el alivio de un miedo.
Claro, no se vende una póliza de seguro de vida, lo que vendes es la tranquilidad ante el miedo de dejar a tu familia desamparada. Sí, se llama modelo cebo alivio, ¿no? Primero anclas el miedo, la conviertes en una amenaza real, vívida, casi personal, y luego presentas el producto, la idea o el candidato como el alivio inmediato y simple a esa amenaza. Claro, cuando te dicen si no tienes este antivirus vas a perder toda la información de tu computadora, inmediatamente compras la versión premium, ¿no? La ausencia del antivirus es la amenaza de hackeo, la versión premium es el alivio instantáneo a ese temor. O cuando en política el candidato te dice el otro amenaza tu seguridad económica y tus valores, así que vota por mí y yo puedo protegerte. O cuando te dicen no queremos ser Venezuela, ¿no? Ser Venezuela o el miedo a perder valores o el miedo a la incertidumbre es la amenaza, y el voto por el candidato que te está diciendo no queremos eso debiera ser el alivio. Richard Shotton, un especialista en sesgos y cómo funcionan los sesgos en el marketing, habla de cómo el miedo lo que hace es que aumenta nuestra aversión a la pérdida. No nos gusta perder. Es un sesgo mucho más fuerte y más grande que el deseo de ganar algo. El miedo a perder lo que ya tenemos o lo que creemos que tenemos es un motor súper potente para comprar o para votar. Claro, odiamos perder, ¿no? Es el sesgo de aversión a la pérdida. Es la regla de oro de la economía conductual. El dolor de perder algo es psicológicamente 2 veces más intenso que el placer de ganar algo equivalente. Sí. Por ejemplo, perder $10 emocionalmente es más doloroso que ganar 10. Correcto. El cerebro le da un valor emocional desproporcionado a lo que tiene, a lo que posee o lo que cree que tiene, ¿no? Sea dinero, sea estatus, sea seguridad o incluso una creencia, ¿no? El miedo se convierte en una herramienta súper efectiva, no porque te prometa que vas a ganar algo, sino que te amenaza con una pérdida inminente. Y aquí un caso divertidísimo. ¿Ustedes saben por qué funcionan los programas estos que te dan un producto a que lo pruebes? Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando tú vas a comprar un vehículo y vas a la concesionaria de autos, algunas concesionarias te permiten que te lleves tu auto a la casa y lo parquees en tu casa y lo devuelvas al día siguiente. O cuando tú vas a un bar y hay una marca de cerveza que se está promocionando porque es nueva y te dan las botellas, te dan un bucket de botellas de cerveza y así no te las tomes, te dicen no importa, téngalas y tú las coges. El simple hecho de coger hace que tu cerebro piense que ya son tuyas y las probabilidades de que pruebes esa cerveza son altísimas porque ya las tienes en tu mano. 1 y 2, las probabilidades de que compres el carro que parqueaste en tu garaje de tu casa son altísimas. ¿Por qué? Porque ya viste que el color le queda muy bien a la jardinera. Estoy siendo hiperbólico en el tema de la jardinera. Pero efectivamente, el haberte llevado el auto en la concesionaria y haberlo estacionado en tu casa hace que tu cerebro piense que el auto es ya lo hizo tuyo. Claro. Por tanto, las probabilidades de compra son altísimas. Porque de nuevo, ¿qué es lo que está sufriendo hoy? El miedo a tener que devolverlo. Como ya lo parqué en casa, ya no quiero que te lo lleves concesionaria, ya lo quiero tener aquí. Sería una pérdida. Exacto, el miedo a perderlo es muy fuerte. Y Richard Shotton lo recalca. El miedo activa poderosamente este sesgo. Las marcas o los políticos no venden un beneficio futuro, venden el alivio para evitar una pérdida. En ventas, una oferta por tiempo limitado no te seduce por el ahorro, te atemoriza con la pérdida de oportunidad de ahorrar. El cerebro procesa. Si no actúo ahora, pierdo dinero. Sesgo de FOMO, ¿no? Fear of missing out. De no tener algo que todos los demás sí tienen. Y terminas comprando algo que no necesitas, ¿no? O en política. En política cuando el candidato no solo promete un mejor futuro. Lo que hace es que agita este miedo por perder tus derechos o perder tu dignidad o perder tu casa, o perder tu sueldo, o perder tu identidad cultural, si gana el oponente. Y el diseño es el encargado de hacer que esta amenaza se sienta tangible. El diseño y la redacción están totalmente optimizados para esta aversión a la pérdida. Usamos contadores regresivos llamativos, el diseño para la urgencia.
Frases como últimas unidades o su carrito expirará en diseño para la escasez. Tus millas en la tarjeta de millas de la aerolínea. Sí. Ya tienes hasta tal fecha para usar las millas. Sí, ya, 30 de noviembre y expiran. Visuales que muestran el antes y después, donde el antes es una imagen de miseria, riesgo o fealdad que se debe evitar a toda costa. Diseño para la aversión. El diseño, al hacer que la pérdida sea visualmente inminente, amplifica el atajo neuronal del miedo. Piensa en una campaña de seguridad vial. No solo muestran estadísticas, muestran el carro chocado, destrozado, la silueta oscura de la muerte y el peligro, el color rojo, las tipografías angulares, la composición dramática. Todo está diseñado para que el miedo salte de la pantalla y active la amígdala. En el marketing de productos se usa el diseño de la exclusión. Un producto de lujo, por ejemplo, utiliza la estética para evocar el miedo a no pertenecer o quedarse atrás. El diseño minimalista e inalcanzable no vende el objeto, vende la superación de la ansiedad social. Y la historia nos muestra que el miedo no solo se usa para vender productos, sino para vender ideologías y asegurar el control político. Pensemos en el incendio del Reichstag en 1933. Fue un espectacular acto de terror. Como dice el historiador Timothy Snyder, inició la política de la emergencia en Alemania. Claro, ese es un ejemplo perfecto de cómo la conmoción se convierte en el motor de la sumisión, ¿no? Una noche, el Parlamento, una noche de 1933, antes de la Segunda Guerra Mundial, el Parlamento alemán se incendia totalmente. El miedo de la gente hizo que el gobierno pueda suspender derechos y gobernar por decretos. Timothy Snyder, lo resume de una manera escalofriante. Y quiero leerlo porque él dice: un momento de conmoción hace posible una eternidad de sumisión. Es la lección número 18 del libro sobre la tiranía. Si lo vemos desde el punto de vista de la ciencia del cerebro, esto funciona porque el miedo paraliza, el miedo que paraliza te genera pánico, genera histeria, que a su vez generan obediencia, ¿no? El cerebro, como está buscando todo el tiempo la seguridad y la supervivencia, prefiere en ese entonces, que tiene mucha incertidumbre, como un incendio en la ciudad, ¿no? Prefiere delegar el control a una figura de autoridad que dice: no, yo voy a resolverlo. El miedo degrada la cotidianidad y la convierte en anormalidad. Y esa anormalidad cotidiana se convierte en un estado de excepción que busca la obediencia sin objeciones, sin reflexión y sin competencia. Lo vimos en la historia con la respuesta a los atentados al 11 de septiembre, lo vimos con la suspensión de libertades en el COVID-19, además de que ibas a ponerte una vacuna que no sabías que tenía, pero era tu única boya de salvación. Es que como herramienta política el miedo funciona mejor cuando la incertidumbre es alta. ¿Y qué había en la vacuna? Solo sabías que tenías que vacunarte y que luego tenías que andar con mascarilla y luego tenías que estar encerrado, ¿no? Hay un filósofo que dice que la política actual se basa en la manipulación de una multitud paranoide y atemorizada. Hoy. Y un historiador británico dice que ya no vivimos en democracia, vivimos en emocracia. Le sacó la D a la democracia, porque todo es emocional. Pues si lo entendemos así, la meta de una estrategia de miedo no es eliminar la amenaza. La meta es mantener niveles de alerta tales, suficientemente altos para que la gente esté asustada y acepte las nuevas conductas que vienen impuestas desde el poder, ¿no? Porque el miedo sensibiliza y genera una suerte de cohesión social, ¿no? La gente empieza a trabajar más como comunidad que se enfrenta a un enemigo común. El incendio, el COVID, lo que fuese, ¿no? Que puede ser real o que puede ser ficticio el enemigo, además. Y prepara el contexto para que haya una suerte de conductismo mediático. Es el principio de Maquiavelo, ¿no? Es mejor, es mucho más seguro ser temido que ser amado, como decía el príncipe de Maquiavelo. Y aquí el diseño de la propaganda y la comunicación de crisis es clave. El uso constante de imágenes de amenaza, el diseño de alertas y banners que sugieren peligro inminente,
Todo está diseñado para normalizar la excepción y mantener el estado de alarma. Cuando la información se consume en un ambiente de miedo e incertidumbre, como propone la politóloga Leonie Hoddy, se evita consumir información que pueda contradecir el relato dominante. El miedo bloquea el acceso a las fuentes de información alternativas. El miedo también se usa para controlar poblaciones y polarizar grupos. Totalmente. Entonces, ¿cómo se relaciona el miedo con el sesgo de confirmación? Socios. Son socios perfectos para la manipulación. Lisa Feldman Barré dice que tu cerebro está constantemente prediciendo la realidad basada en experiencias pasadas y basada en las creencias que tienes, ¿no? Cuando un relato político toca un miedo profundo, por ejemplo, el miedo a los otros, o a la escasez de un evento, tu cerebro automáticamente va a buscar información que valide que el miedo está justificado. Esto activa el sesgo de confirmación. Solo prestas atención a aquellas noticias o aquellos mensajes o aquellos WhatsApp o a los comentarios de los grupos sociales que validan las creencias, que validan tu temor. Entonces se vuelve como un círculo vicioso, como un loop, ¿no? Volvamos a Alemania en 1933. Ese incendio del Parlamento alemán en 1933 es lo que le permitió a Goebbels, el famoso Goebbels, el ministro de la Ilustración Política y Propaganda del Tercer Reich, construir un relato de miedo y desmantelar la democracia en Alemania y crear un enemigo externo, los judíos o la gente que no tenía la pureza aria, y crear un estado de amenaza constante para lograr que obediencia total. ¿No? La propaganda nazi operó bajo dos principios del miedo. El primero era mantener a la población en un estado constante de ansiedad, aludiendo a conspiraciones, ¿no? El peligro de los judíos, el peligro del comunismo y el ataque que le estaban haciendo al Estado, ¿no? Por un lado. Porque un cerebro en pánico lo que busca inmediatamente es un líder fuerte que te ofrezca ese alivio de la autoridad. Que ¿no? resuelva, claro. Ese como primera variable. La segunda es la aversión a la pérdida colectiva. La propaganda nazi no te prometía vamos a dominar el mundo, ¿no? Cuando el nazismo empezó no dijo vamos a conquistar Europa. No, era vamos a restaurar la pureza y la grandeza de Alemania que había ¿se acuerdan el sesgo de aversión a la pérdida? ¿No? Vamos a recuperar un poco. De hecho, obedecer al Führer, obedecer a Hitler, era como el único camino para salvar a Alemania en ese momento. Y algo me suena parecido a lo que está pasando en el mundo hoy. Como el MAGA de Trump, Make America Great Again. Un metaanálisis de la doctora Dolores Albarracín por el 2015 demostró que los mensajes que apelan al miedo son casi el doble de efectivos de los que no lo hacen. Y el sesgo de validación social, tan potente en la persuasión, se convierte en un arma de polarización. Claro, porque el miedo, cuando es grupal, se vuelve exponencial. Recuerden los chanchitos, la historia de los chanchitos en Ecuador. Claro, la chanchocracia. La chanchocracia, que terminó siendo todo lo contrario. Robert Cialdini, en su libro Persuasión, habla de la validación social, ¿no? Esto que lo que tú decías, Lucho, hace un rato. Si todos lo hacen, yo también lo debo hacer porque debe ser lo correcto. Este principio es, si todos tienen miedo de X, yo también debo tener miedo de X, porque debe ser lo correcto. Frases como convertirnos en Venezuela o la alarma después del asalto al Capitolio en Estados Unidos buscan una reacción emocional inmediata para polarizar y movilizar la base. El cerebro delega su juicio en el miedo colectivo, facilitando la obediencia a la solución propuesta por el grupo. Y el diseño y la tecnología lo facilitan. El diseño de la interfaz en las redes sociales, los colores de las alertas, los contadores de reacciones, el diseño de los feeds, todo está optimizado para el consumo rápido y emocional. La fluidez cognitiva del diseño hace que las narrativas de miedo sean fáciles de digerir y compartir, sin darle tiempo al cerebro de activar el sistema 2 y preguntar, ¿es esto cierto? Si el miedo es un mecanismo tan automático y potente, ¿cómo podemos protegernos? ¿Cómo podemos activar nuestro sistema 2, ese pensar despacio, cuando el instinto nos dice que huyamos o nos sometamos? Para empezar, tienes que pensar sobre cómo piensas. Y no pretendo ser filosófico. Hay que entender que el miedo es un atajo mental para la supervivencia, no para la verdad.
Cuando hay incertidumbre y cuando hay miedo y cuando hay silencio, la gente está dispuesta a intercambiar voluntariamente, sus hábitos, sus creencias, sus decisiones morales. La pregunta es, ¿qué es lo que escoge cada uno de ustedes? ¿Escogen resignarse o escogen rebelarse? Ese es el camino, ¿no? Los miedos y los relatos que consume tienen mucho que ver con la respuesta. A ver, en la medida en que le introduces algo de fricción en este proceso de toma de decisión, cuando llevas la toma de decisión a la conciencia, en el momento que sientes una urgencia o una necesidad, tienes que decir, a ver, pregúntate, ¿estoy sintiendo miedo o estoy sintiendo ansiedad o estoy sintiendo urgencia? ¿Tengo que tomar la decisión en este instante o puedo tomarme unos segundos para pensarlo? 2, ¿quién es tu fuente? ¿De dónde viene el miedo? ¿Qué es lo que te presenta el miedo y cuál es la solución implícita? Porque todos los políticos te presentan el miedo, como decíamos hace un rato, pero además te dicen, yo soy la solución a ese miedo que tienes. Entonces, analiza quién te presenta el miedo y cuál es la solución implícita. ¿Qué te están pidiendo que sacrifiques o que hagas para aliviar esa sensación? Y 3, busca, por un instante, mentalmente, obliga el cerebro a pensar en qué pasaría si no haces lo que se supone que debes hacer. Lo contrario. Exactamente. ¿Qué es lo que hay en el lado totalmente opuesto? ¿Qué evidencia demuestra que la amenaza es falsa? Por ejemplo. Para resumir, hemos aprendido que el miedo es un mecanismo de supervivencia que desactiva el pensamiento racional buscando el alivio instantáneo. La política de la emergencia utiliza actos de terror para generar obediencia masiva, explotando el miedo para lograr la sumisión cívica. El miedo activa el sesgo de confirmación y la validación social, creando cámaras de eco que polarizan y refuerzan el relato emocional. Y la clave es la conciencia activa y la introducción de fricción en la toma de decisiones para forzar la activación del sistema 2, pensar, razonar y evitar ser manipulados por miedo. Volvamos al ejemplo, solo por un instante, del perro que te ladra. Habíamos establecido que el perro te muestra los dientes, te gruñe, te ladra y tú piensas en correr. Pero si te tomas un instante, puedes darte cuenta, porque tu reacción es en milésimas de segundo. Pero si te tomas un instante para pensar, puedes darte cuenta que el perro está atado a una correa que está sujeta por el dueño del perro. Y no necesitas correr. Deja que ladre. Sin miedo. Sin miedo. Llegamos al final de este episodio de Mogul. Esperamos que el análisis de hoy te haya ofrecido nuevas perspectivas y herramientas para navegar en un mundo cada vez más complejo. Recuerda que, ante la avalancha de información, la clave está en buscar insights, crear diálogos y revelar soluciones. A nuestros seguidores, la próxima vez que sientan urgencia de comprar algo o la necesidad de alinearse a una narrativa política por miedo, recuerden, el miedo es el atajo más caro que tu cerebro puede tomar. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mogul. Sin miedo, suscríbanse a www.moguldesarrollo.com. Síganos, también sin miedo. @moguldesarrollo. En X, Instagram, LinkedIn. Correcto. TikTok no todavía. Aún no. Tenemos miedo. Sin miedo. Nos vemos, gracias.
Gracias por habernos acompañado. Si te gustó, compártelo. Hasta el próximo episodio.